Hola a todos los alumnos de sexto A y sexto B del Liceo Polivalente María Reina. Soy la profesora Milik Saraya y el día de hoy vamos a ver la guía número 11 de geometría. Pero antes vamos a recordar lo visto en la guía anterior. Bueno, vimos lo que fue identificar ángulos internos y externos en polígonos regulares e irregulares. Recordemos que los ángulos internos son aquellos que se encuentran dentro, ¿cierto?, de una figura geométrica. En este caso de los polígonos. Los polígonos regulares son aquellos que tienen sus lados y sus ángulos iguales, y los polígonos irregulares son aquellos que tienen sus lados y ángulos distintos. El objetivo de hoy es demostrar que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es de 180 grados y de un cuadrilátero es de 360 grados. Bueno, como dice el objetivo, la suma total de los ángulos internos de un triángulo es de 180 grados, ya sea un triángulo equilátero, isósceles, escaleno, rectángulo, acutángulo o obtusángulo. Y la suma total de los ángulos internos de un cuadrilátero es de 360 grados, ¿ya? ¿Cuál cuadrilátero? Puede ser un cuadrado, un rectángulo, un rombo, un romboide, un trapecio, ¿ya? Todos, la suma total de sus ángulos interiores es de 360 grados. Vamos a la guía ahora. El ítem número 1 nos dice identifica el tipo de triángulo, equilátero, isósceles, escaleno, rectángulo, sabiendo la medida de sus ángulos. Sigue el ejemplo. El primer ejemplo que nos dan es la letra A, que nos dan los ángulos 30, 50 y 100 grados. Este corresponde a un triángulo escaleno. ¿Por qué? Porque tiene sus tres ángulos distintos, por lo tanto sus tres lados son diferentes, ¿ya? En el siguiente, la letra B, tenemos los ángulos 25 grados, 65 y 90 grados. Por lo tanto, como tiene un ángulo recto, sabemos que es un triángulo rectángulo. Vamos al que sigue. Tenemos 130 grados, 30 grados, 20 grados. Este corresponde a un triángulo escaleno. ¿Por qué? Tiene los tres ángulos distintos, por lo tanto, tiene sus tres lados diferentes. Veamos el siguiente, 50 grados, 50 grados, 80 grados. Acá hablamos de un triángulo isósceles porque tiene dos ángulos iguales y uno distinto. Y el triángulo isósceles tiene dos lados iguales y uno diferente. Vamos ahora, ¿cierto?, con el ítem número 2, que nos dice, indica el valor del ángulo X en cada triángulo. Aquí, ¿cierto?, nos dan las medidas de dos ángulos del triángulo y el ángulo X es el desconocido. Sabemos que la suma total de los ángulos internos de un triángulo es de 180 grados. Por lo tanto, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a sumar los dos ángulos que tenemos y vamos a ver cuánto nos falta para llegar a 180. Tenemos 120 más 40, ¿cierto? Que serían 160, por lo tanto, 20 grados vale el ángulo X. Que eso es lo que nos falta para llegar a 180. Veamos el siguiente. Tenemos 40 y tenemos 30, que corresponde a 70 grados. ¿Cuánto nos falta para llegar a 180? 110 grados. Veamos el siguiente. Tenemos dos ángulos de 80 grados cada uno, que serían 160. Por lo tanto, 20 grados nos faltan para llegar a 180 y ese es el valor del ángulo X. Aquí tenemos 60 grados y 30 grados, tenemos 90 grados y a simple vista podemos observar que el ángulo X vale 90 grados, ¿cierto? Entonces aquí ponemos 90 grados, que me faltó poner acá. 90 grados es el valor del ángulo que falta ahí. Luego en el ítem número 2 nos dice, indica el valor del ángulo X en cada cuadrilátero, ¿cierto? Aquí tenemos trapecios, tenemos rombo. Entonces, acá tenemos un ángulo de 75, uno de 115 y uno de 70. Por lo tanto, si los sumamos, ¿cierto? Recordemos que los ángulos internos de los cuadriláteros son de 360 grados. Esa es la suma total de sus ángulos. Por lo tanto, el ángulo X vale 100 grados, ¿ya? Y ahí completamos los 360. Aquí también
Vamos sumando 90 más 70, ¿cierto? Y lo que nos falta para llegar a 360 son 110 grados. Veamos acá. Tenemos 90 más 90 más 90, ¿cierto? Sabemos que el rectángulo, al igual que el cuadrado, sus cuatro ángulos son ángulos rectos y todos miden 90 grados. Por lo tanto, el ángulo X vale 90. Aquí también sumamos, ¿cierto? 110 más 60 más 70. ¿Cuánto nos falta para llegar a los 360? 120 grados, que ese es el valor del ángulo X. Luego, el ítem número 4 nos dice completa las siguientes tablas con el valor del ángulo que corresponde para los triángulos y los cuadriláteros. Recuerda que la suma de los ángulos internos de los triángulos es de 180 y de 360 para los cuadriláteros. Aquí nos ponen una tabla con los ángulos interiores de un triángulo y nos dan, en el primero 60, 60, el ángulo que falta mide 60. Tenemos 90, 40, el ángulo que falta vale 50. 70 más 70, el ángulo que falta vale 40, ¿cierto? Recuerden que en todos tenemos que llegar a la suma de 180 grados. Tenemos 80 más 20, ¿cierto? Y aquí tenemos 80, que es el valor que falta. Después 40 más 40, y el valor que falta es 100. Acá tenemos otra tabla donde salen los ángulos interiores de un cuadrilátero. Recordemos, ¿cierto? Como bien dice ahí, que la suma total de los ángulos internos de un cuadrilátero es de 360 grados. Por lo tanto, tenemos 90, 90, 90, 90, ¿cierto? Completamos los 360. Tenemos los ángulos 90, 90, 120, el ángulo que falta vale 60. En el siguiente tenemos los ángulos 110, 110 y 70, el ángulo que falta vale 70. Acá tenemos 110, 120, 60, el ángulo que falta vale 70. Luego tenemos 60, 60, 120 y el ángulo que falta vale 120. Recordemos que la suma de todos estos, ¿cierto?, es de 360 grados. Por último nos dice, lee atentamente y encierra la alternativa correcta. Número 1, nos dice, ¿cuánto mide cada ángulo de un rectángulo? ¿Ya? Sabemos que el rectángulo, al igual que el cuadrado, tiene ángulos rectos y los ángulos rectos miden 90 grados. Por lo tanto, la alternativa correcta es la B. Después, seguimos con el que viene, que nos dice, ¿qué tipo de ángulos tiene un cuadrado? Ángulos rectos, ¿cierto? Ahí está. Después, los polígonos regulares son aquellos que tienen todos sus lados iguales. Vamos con el siguiente. En todo cuadrilátero se cumple que la suma de las medidas de sus ángulos interiores es de 360 grados. Y la última nos dice la suma de los ángulos interiores de un triángulo es de 180 grados. Bueno, con esto terminamos la revisión de la guía número 11 de geometría, pero antes vamos a recordar lo visto el día de hoy. Hoy día vimos, ¿cierto?, que la suma interna de los ángulos de un triángulo es de 180 grados y la suma total de los ángulos internos de un cuadrilátero es de 360 grados, ¿ya? Eso lo demostramos con diferentes actividades, ¿ya? En la que ustedes se pudieron dar cuenta que efectivamente los triángulos, ¿cierto?, sus ángulos suman 180 grados y los cuadriláteros, sus ángulos internos suman 360 grados. Bueno, me despido, cuídense, que estén muy bien y nos vemos en el próximo video número 12 de la guía de geometría, si Dios así lo quiere. Chao.